La sesión que nos convoca ahora es la del mercado de proveedores de servicios para inventores. Vamos a iniciar nuestras exposiciones con la presentación de la doctora Claudia Fernandini, ella es directora general de Clarke Mode todo Perú, que nos va a poder hacer una presentación respecto de los servicios y productos que Clarke ha diseñado para los inventores nacionales y en la búsqueda también del incremento de presentación de solicitudes nacionales para el país. Así es que, sin más, lo único que quería señalar es que vamos a tener una dinámica de presentación de unos 25 a 30 minutos por conferenciante y pasaremos una ronda de preguntas corta para cada uno de ellos directamente al término de cada una de sus exposiciones, no hacia el final. ¿De acuerdo? Así es que, Claudia, por favor. Gracias. Empiezo por presentarles lo que nos pidió Indicopy plantear en esta presentación. Decía público objetivo y quería empezar por preguntarse el público objetivo está acá. Entonces, de ustedes, ¿quiénes se consideran emprendedores? ¿Investigadores? ¿Inventores? ¿Independientes? Muy bien. ¿Estudiantes? También, todo el mundo, agentes de propiedad intelectual, representantes de instituciones públicas. Ya. Y una pregunta, ¿y por qué no sale ahí empresas? Por ejemplo, ¿y hay representantes de empresas acá? Sí, y entonces esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué si estamos hablando de patentes, el público objetivo no serían empresarios? Y bueno, como ustedes ven, me dice Indicopy que podemos hacer una breve reseña de la empresa, así que yo aprovecho y empiezo por ahí. Clarke es un grupo especializado en propiedad intelectual, es una multinacional, tiene más de 450 profesionales, todos en planilla y multidisciplinarios. ¿Qué más? Tenemos una red de corresponsales a nivel global y 10 oficinas propias, todas en países de habla hispana y portuguesa. Contamos con la certificación ISO para todos nuestros servicios, todas nuestras compañías. Tenemos una política de responsabilidad social corporativa, somos miembros del Pacto Mundial. Tenemos estados financieros auditados por auditores externos ¿qué más? Y nuestra facturación ha sido de más de 91 millones de dólares el año pasado. Tenemos más de 27.000 clientes, incorporamos una cartera de 2.000 clientes nuevos cada año. Uy, qué difícil voltearme así. Y tenemos más de 49.000 expedientes de patentes al año. Y siempre colaboramos con universidades y centros de investigación. Y decimos pues que estamos siempre muy cerca de la innovación. Los clientes privados, nosotros por acuerdos de confidencialidad no podemos dar los nombres y detalles, pero sí les podemos contar en qué sectores están. Trabajamos con algunas de las empresas más grandes del sector de energía, el sector automovilístico, aeroespacial, defensa, del sector de petróleo, las principales cadenas de distribución de alimentos, el sector telecomunicaciones, el farmacéutico y químico, por dar algunos ejemplos. Colaboramos con muchas fundaciones, institutos, centros de investigación, universidades, incluida ahí una lista referencial. Son realmente muchos. Formamos parte de las principales asociaciones internacionales, todas ellas relacionadas con el tema de propiedad intelectual. ¿Qué más les puedo mostrar ahí? Y bien, entonces en general nosotros asesoramos en todos los aspectos de propiedad industrial e intelectual. Y aquí lo que les quiero plantear es que para nosotros la propiedad intelectual tiene tres aspectos fundamentales y nosotros generalmente solamente conocemos uno. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual pensamos en protección, ¿no es cierto? Y eso, porque muchas veces la propiedad intelectual en el Perú no se utiliza ni siquiera para proteger los intangibles que debería. Pero la propiedad intelectual también es una fuente para interacción, ¿no? Y también constituye una base de información. Y ese es un aspecto que nosotros explotamos mucho
que se está empezando a conocer mucho por medio de las herramientas de la inteligencia tecnológica. Bien, Indecopi hizo una encuesta hace un tiempo sobre el tema de patentes, ¿no? Específicamente, y qué es lo que encontraba que en el Perú pues hay un gran desconocimiento de la materia, y eso no es gratuito, eso obedece a que no ha habido una formación en patentes. En las carreras técnicas no hay una cátedra de patentes, y por lo tanto tampoco se le puede pedir pues a las empresas que lo tengan, ¿no? Que tengan esa formación. También nos hemos movido en un mercado en el cual no existían casi patentes, y la cantidad de patentes que hay registradas, protegidas en el Perú es mínima, y por lo tanto el empresario se ha movido libremente, ¿no es cierto? Ha podido copiar los productos que quisiera, ha podido innovar libremente, y nunca ha encontrado ese problema, una barrera de patentes nunca la ha encontrado. En la medida que entren nuevos competidores al mercado peruano, ellos vienen con una cultura diferente, y entonces el escenario de competencia en el propio país va a cambiar. Y también, en la medida que nosotros empezamos a exportar, ¿no es cierto?, nos empezamos a internacionalizar, nos encontramos con un sistema de patentes totalmente distinto. Y yo me siento mal porque a alguien le doy la espalda de todas maneras. Algunas de las estadísticas que manejamos en Indecopi, fíjense ustedes el reducido número, ¿no?, de solicitantes nacionales de patentes de invención. Pero también en general, fíjense, estas son cifras a agosto, ¿no? Y imagino, obviamente están mayor, pero hay más solicitudes, pero tampoco mucho más. Entonces nosotros llegaremos pues a 1000, ¿no? 1000 patentes de invención al año en todo el Perú. Y es poco, ¿no? Luego, otro dato importante es cómo concluyen los expedientes de patentes. Entonces hay muchos que concluyen pues por un desistimiento, un abandono, una improcedencia, una denegatoria, ¿no? O sea, no llegan a un buen puerto. Y fíjense, más o menos el 4.5% de solicitudes de patentes de invención son de nacionales. Pero de las denegadas, o de las que han pasado al dominio público porque han sido abandonadas, denegadas, etc., el 10.4% son de nacionales. Entonces, hay muchas que son denegadas, hay muchas que son abandonadas. ¿Y por qué se abandona una patente? Porque no puedes hacer frente al requerimiento de la autoridad, hay algo que te faltó, o perdiste un plazo, olvidaste algo, ¿no? Tramitaste algo mal. Pero muy probablemente porque había algo que no podías responder, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, además de fomentar una cultura de patentes, es capacitar a las personas para que puedan presentar bien sus solicitudes de patentes, ¿no es cierto? Y no encuentren este tipo de problemas 2 o 3 años después. Bien. Otro dato importante es que la mayoría de las solicitudes de patentes que se presentan en el Perú y que son de nacionales, son de personas naturales, o de universidades o centros de investigación, y hay muy pocas de empresas. Y eso lo que suele transmitir es que es una innovación que está lejos del mercado. Son inventos que todavía están lejos del mercado. ¿Por qué? Porque el inventor todavía tiene que hacer algo más para que su invento llegue al mercado, ¿no es cierto? Tiene que formar una empresa, tiene que hacer una alianza, tiene que hacer algo más. En cambio, cuando la empresa es la que solicita la patente, pues ya está listo para llevar el producto al mercado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ese es un dato importante también, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Pues un acompañamiento a lo largo de todo el proceso de innovación, lo llamamos nosotros, empezando desde la etapa de la creación. Y en esta etapa nosotros planteamos que se debería partir de un ejercicio de prospectiva tecnológica, que no sé si lo conocen, no sé si están familiarizados con el concepto. Lo explico un poco. La prospectiva es una visión a largo plazo. ¿Cuál va a ser el escenario dentro de 10, 15 años? Los productos van a ser los mismos. ¿Ustedes creen que todo va a seguir igual? ¿Vamos a comprar los mismos productos en el supermercado? ¿Vamos a andar con nuestras carretitas? ¿No? ¿Vamos a usar nuestros teléfonos igual? ¿Todo va a seguir igual? ¿O va a haber un cambio importante? Entonces, fíjense cómo ha cambiado la fotografía, por ejemplo, ¿no? Yo cuando era niña tomaba fotos con una cámara normal.
y lo mandábamos a desarrollar. Y hoy en día no solo es digital, sino que son los teléfonos los que se utilizan para tomar fotografías. Y ya nadie lleva una cámara, ¿no es cierto? Entonces ha habido un cambio fundamental, o sea, importantísimo en pocos años, relativamente pocos años. Y eso se va a acelerar y cada vez van a haber más cambios, obviamente en algunos sectores más rápidos. Pero de todas maneras en 10, 15 años van a haber productos distintos en el mercado. Entonces los productos que nosotros tenemos ahora seguirán o habrá que desarrollar nuevos. Y esos nuevos, ¿qué cosa necesito para hacerlo? Entonces ahí se hace un plan, ¿no es cierto? Un plan tecnológico, cuáles son las capacidades que necesito adquirir, cuáles voy a desarrollar y cuáles son los productos que yo voy a poder lanzar para ese momento. Si yo me proyecto un poco menos, pero sin embargo estoy haciendo un ejercicio de inteligencia, estoy en el plano intermedio, y la vigilancia tecnológica lo que me da es una fotografía del momento. En este momento, ¿qué tecnologías hay? ¿Quién las ha desarrollado? ¿Dónde las ha protegido? ¿Cómo me afectan a mí? Entonces, en esta etapa de creación, lo que hay que hacer es partir de una perspectiva, si se puede, que debería estar alineada con un plan estratégico, por ejemplo, ¿no? Tienes empresas que hacen un plan estratégico al 2021 y perspectiva tecnológica no entró, pero es algo que les está faltando incluir. Después se aplica vigilancia tecnológica y la inteligencia tecnológica, y algo muy importante que planteamos ahí es la transferencia de tecnología. De repente no tienes que desarrollar algo, sino que tienes que adquirirlo de terceros. Y si es un desarrollo que está en una etapa inicial, es mucho más económico, ¿no? Es más fácil adquirirlo en ese momento que más adelante. En esta etapa nosotros planteamos también lo que es la estrategia de protección del conocimiento. Ha habido toda una investigación, se ha generado un conocimiento y eso se tiene que proteger de alguna manera. En la etapa de protección misma, la etapa intermedia, lo que se hace es elaborar memorias, redactar contratos, y eso afecta no solamente las patentes, también a aspectos de derechos de autor, hay temas de know-how, hay temas de marcas, y luego viene toda una fase de tramitación, presentación y traducción. Para los que conocen de patentes, el mayor costo de una patente a nivel internacional es la traducción, y la mayor fuente de errores está en la traducción también. Y luego viene la etapa de explotación y defensa. Esa patente, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, si es una empresa que ha elaborado su propia patente, probablemente la va a explotar, ¿no es cierto? La va a llevar al mercado, la va a utilizar. Pero si es un inventor, lo que quiere es vender su patente, ¿no es cierto? O quiere buscar un inversionista. De repente va a desarrollar su negocio en su mercado, pero en otros países no. Entonces necesita un inversionista en otra parte del mundo, ¿sí? Esa es la etapa de explotación y defensa, y ahí lo que se hace es valorar los activos de propiedad intelectual, o se hace un servicio de intermediación tecnológica, identifícame posibles licenciatarios, compradores de mi tecnología, identifícame socios, a quién puedo yo tocar la puerta y ofrecerle mi tecnología. Y ahí lo que yo tendría que poder ofrecer usualmente es una solicitud internacional de patente. Es muy difícil que consigas un inversionista teniendo solamente una patente en Perú. Y luego viene nuevamente la etapa de transferencia de tecnología. Voy a vender mi patente y ¿cuánto vale? ¿Y cómo lo negocio? ¿A quién se la vendo? ¿Cuáles son los términos que puedo establecer? Esa es una etapa en la que intervenimos también. Si lo quieren ver de esta manera, en un proyecto de I+D hay una serie de preguntas que uno se debería plantear, y hay preguntas específicas para la etapa de creación, como por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el potencial técnico de este proyecto? ¿Lo voy a poder patentar o no? Si yo tengo claro que es algo que no voy a poder patentar, lo voy a proteger de otra manera. Entonces voy a fijarme en los sistemas de know-how, ¿no es cierto?, el secreto industrial. Voy a ver qué marcas he desarrollado, voy a ver si hay algún software que puede plasmar mi metodología, y entonces tendré un derecho de autor. ¿Con quién puedo colaborar? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quién más está investigando en esto? ¿En qué parte del mundo y qué tan avanzado está?
Esos son los ejercicios, por ejemplo, de vigilancia tecnológica. Y luego en la etapa de protección, pues digo, bueno, ¿y qué activos he generado? ¿Hay realmente una patente? De repente hay 3, de repente no hay nada susceptible de protección. Y otro problema aquí es ¿quiénes intervinieron? Y los trabajadores tenían acuerdo de confidencialidad. Envié a hacer el prototipo y había acuerdo de confidencialidad. ¿Quién tuvo acceso a la información? ¿No? ¿Cómo puedo demostrar que lo hicimos? En fin, ahí suceden, la verdad, muchas cosas que cuando no están documentadas después es muy difícil de sustentar. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto debo gastar en proteger? ¿Dónde lo voy a proteger? ¿Cuáles van a ser mis mercados? ¿Me explico? O sea, yo tengo claro que lo que me interesa en el Perú, protegerlo, pero ¿y dónde más? Entonces, ¿lo voy a proteger en la China, en Europa, en Estados Unidos? ¿Cuál es mi mercado? ¿Dónde están mis competidores? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde podría desarrollarse un mercado futuro? ¿No? Y luego ya viene una etapa de explotación, que nuevamente tiene una serie de preguntas, ¿sí? Para mí, las etapas críticas en la gestión de los proyectos de I+D+I es al inicio de la investigación y luego al inicio de la innovación. Esos son los momentos clave en los que hay que recurrir a lo que es la inteligencia tecnológica que toma la información, ¿no? Básicamente de patentes y de publicaciones científicas. Bien. Entonces, fíjense, una aplicación muy importante de la inteligencia tecnológica es evitar la investigación redundante. Entonces, la oficina europea, por ejemplo, tiene identificado que un 30% de la inversión en I+D reinventa algo ya conocido, que se pierden millones de euros en investigaciones redundantes. Y ustedes han visto también las cifras de patentes peruanas denegadas. ¿Por qué son denegadas? Por falta de novedad o de nivel inventivo. ¿Y eso cómo se previene con estas herramientas? Entonces, lo que se utiliza ahora es este tipo de herramientas para que la etapa de creación sea más eficiente, que las patentes que se presentan tengan mayor tasa de éxito, ¿no? Porque justamente se ha identificado este tipo de problema a nivel mundial. Les doy un ejemplo práctico. Esto fue una investigación que se hizo sobre un envase con un tipo de tapa. Y lo que se encontró es que ya existía, que habían ya patentes exactamente sobre lo que tenía desarrollado el cliente. Entonces, ¿qué es lo que hizo el cliente? Invirtió 500 euros en un informe y con eso ahorró 20.000, que es lo que pensaba gastar en las siguientes etapas, basadas en una estrategia de patente que iba a fracasar, porque esa patente iba a ser denegada por esos antecedentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hace es tomar esa inversión y reformularla. Hace un año aproximadamente lanzamos el boletín de la quinoa conjuntamente con el ITP. Y ustedes dirían, bueno, quinoa, Perú es el principal productor de quinoa, ¿no? Pero no es el principal investigador. Y el boletín de la quinoa lo que te muestra, por ejemplo, es que Francia lidera en innovaciones cosméticas a base de la quinoa. Y en el Perú no es que no tengamos empresas cosméticas, ¿no? Entonces, son cosas que realmente llaman la atención. ¿Qué más? Japón lidera la producción de proteínas recombinantes a partir de la quinoa. Estados Unidos protege invenciones para lácteos y aplicaciones alimentarias. Y esos son algunos de los ejemplos de lo que salió de ese boletín, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos situar a los competidores, podemos saber quién está investigando, dónde está protegiendo, ¿no? Cuáles son las aplicaciones que están encontrando. Y fíjense que va mucho más allá de la quinoa como alimento, que es lo que tradicionalmente manejamos nosotros. Este es un ejemplo que trabajamos sobre mayonesa. Era un cliente que quería información sobre mayonesa y nos llamó mucho la atención una empresa rusa que aparecía pues con una cantidad de solicitudes impresionantes. Y uno diría, bueno, mayonesa, ¿cómo va a haber una patente relacionada con mayonesa? Bueno, esta empresa tenía 400 y pico patentes en lo que va del año.
Y lo que ha hecho en realidad es generar una barrera tremenda de ingreso al mercado. Vaya, usted intenta ingresar al mercado ruso con esa barrera y no va a poder. Y además tiene pues los temas de su presencia en el mercado, ¿no? La barrera del idioma, etc. Entonces, ¿para qué sirve la patente? Para proteger su mercado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esta empresa, además, por ejemplo, investiga, tiene una patente relacionada con Yacón, un Yacón aromatizado. Entonces tú dices, bueno, ¿y eso? Y después ves también que figura L'Oreal con patentes relacionadas con mayonesa. Entonces, será probablemente una aplicación cosmética, espero, ¿no? O si no, está cambiando de rubro. Entonces, ese tipo de información la puedes obtener de los informes de inteligencia y luego lo trabajas, ¿no? Algo que nos solicitan mucho son los informes Freedom to Operate, libertad para operar. Por lo que les comentaba, cuando una empresa peruana decide internacionalizarse, empieza a exportar sus productos, obviamente los de mayor valor agregado, ¿qué se encuentra? Denuncia por infracción en el mercado al que mandó sus exportaciones. Le recibe su carta notarial y le dice, oiga, usted en mi país está infringiendo una patente. Y eso en Estados Unidos te lleva a un litigio y no te baja de $1 millón la demanda. Entonces, ¿cómo previenes eso? Con un informe de Freedom to Operate, que te dice exactamente qué producto puedes exportar, cuáles son los riesgos, qué patentes podrías estar infringiendo, ¿no? Y nos empiezan a solicitar eso también ya hacia el Perú. Son productos que quieren llegar al Perú y quieren saber qué patentes hay vigentes que podrían obstaculizar el ingreso de esa mercadería. Informes de valorización tecnológica es algo que trabajamos también mucho. ¿Cuánto vale mi tecnología? ¿Cuánto vale incluso mi proyecto de I+D? Y ahí analizamos el entorno tecnológico, el entorno de mercado, el entorno competitivo. Y fíjense, por ejemplo, aquí trabajamos con un inventor, un sistema de seguridad marítima inteligente. Y lo que logró fue una inversión de Inditex. Se dan cuenta cómo salta entre sectores. Inditex no es una empresa de seguridad marítima, ¿no es cierto? Sin embargo, un producto, una patente bien presentada, con un informe internacional de búsqueda muy favorable, pues despertó su interés, ¿no? Otra cosa que nos han pedido es la evaluación tecnológica de proyectos, que eso se trabaja mucho con universidades, comunidades autónomas, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, era una comunidad autónoma y lo que había era 216 patentes. Entonces ahí el problema no era tengo que patentar, sino tengo muchas patentes y no sirven para nada. Dime qué hago con ellas para que sirvan, para que yo pueda rentabilizarlas. Ese era el objeto del servicio. Y de esas 165 se gestionan 39. ¿Se dan cuenta? No es solamente tener una cartera de patentes, sino que esas patentes tengan un valor en el mercado. Nos piden mucho informes de potenciales colaboradores, competidores, licenciatarios o expertos. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo este tipo de análisis de patentes y publicaciones, me permite ver quién está investigando temas relacionados o iguales a los que yo estoy investigando. Y entonces, en ese caso, puede ser un competidor, pero también podría ser un aliado, ¿cierto? En cierta etapa de mi tramitación, de mi investigación, de repente estoy mejor uniendo fuerzas con ese equipo que podría estar en cualquier parte del mundo. Y puedo identificar no solo al titular, al solicitante, sino al inventor, por ejemplo. ¿Qué empresas están colaborando con qué universidades? ¿Qué institutos están colaborando con qué empresas o entre ellos? Todas esas alianzas las puedo obtener a partir de los análisis de inteligencia tecnológica. Otra cosa que nos piden mucho es el servicio del broker tecnológico. Tengo un patente y lo que quiero es venderla. ¿A quién se la vendo? ¿Cómo hago? ¿A quién le toco la puerta? Esos son algunos de los temas constantes. Y luego la asesoría jurídica, ¿cómo negocio ese contrato? ¿No? Ya me digo, me va a recibir la multinacional tal, ¿y ahora qué hago? Entonces,
Ese servicio nos es bastante solicitado. Y fíjense, en el sistema de patentes, yo creo que ustedes conocen, tienes digamos, la solicitud tradicional y luego tienes el sistema de la PCT, ¿no? ¿Por qué necesitas utilizar PCT en realidad? Primero porque te posterga todos los gastos principales, ¿no? Los gastos de traducción, de tasas, de honorarios, lo pateas 30 meses. Esos 30 meses los puedes utilizar para muchas cosas, para seguir tu investigación y sobre todo para negociar el licenciatario, para buscar al socio, para negociar. Y luego de esos 30 meses ya deberías estar en una mejor posición para enfrentar esos gastos. Sobre todo para un inventor a título personal, esa es la estrategia a seguir. Y luego, ¿qué más? El PCT es una herramienta de marketing. Figura en la solicitud internacional, eso lo lee todo el mundo. Bueno, todo el mundo especializado, ¿no?, en patentes. Una solicitud en el peruano, no tanto, ¿no? Entonces, para eso también me sirve. ¿Y qué más les puedo decir sobre esto? Bien. Cuando ustedes realizan estos ejercicios de vigilancia tecnológica, al momento de la creación, lo que están haciendo en realidad es disminuir el riesgo. Siempre inventar algo es riesgoso. Si ustedes van a apostar por un invento, ¿no es cierto?, podría ser riesgoso, pero si yo tengo un estudio previo de este tipo, he disminuido el riesgo. Yo no les digo que no sea del todo riesgoso, ¿eh? Y no les digo que no hay que montar un negocio y todo lo demás. Sigue siendo complicado, pero han logrado disminuir un poco el riesgo. Les orienta mejor la estrategia de desarrollo tecnológico, apoya el proceso de investigación y sobre todo facilita la detección de nuevas oportunidades de inversión. Eso nos ha sucedido mucho. Personas que nos han solicitado este tipo de servicio y han encontrado que lo que venían desarrollando ya estaba desarrollado o que había mucha competencia, pero han encontrado un ángulo para reorientar la investigación. Y eso ha servido de mucho. En la etapa de protección, algo imprescindible es determinar el grado de novedad y reducir el riesgo de infringir patentes de terceros. Se utiliza también como una guía en la estrategia de protección, ¿no? Y también facilita la adecuada redacción de memorias. Para redactar una memoria necesitas de todas maneras tener un informe del estado del arte y luego un análisis de patentabilidad. Y luego esa redacción de memoria tiene que hacerse con una mentalidad global, porque hay materias que son patentables en un país y en otro no. Pero yo en la solicitud internacional debería abarcar todo, porque después puedo limitar pero no ampliar, ¿cierto? Entonces cuando yo presento mi solicitud puedo incluir toda la materia que requiera y lo debo redactar pensando en la protección más amplia posible. Y también esto me agiliza la contestación de oposiciones. Tengan por seguro, ¿no?, que si su invento es algo sustancial, algo que va a tener un impacto importante en el mercado, va a tener oposición, ¿no es cierto? Va a tener oposición o acción de nulidad, algo de todas maneras va a tener. Entonces me defiendo mejor si es que tengo todo este ejercicio hecho antes, porque el opositor lo va a hacer de todas maneras, ¿no? Y luego, en la explotación y defensa, estos insumos, estas herramientas me permiten una estrategia de comercialización más adecuada. Acuérdense, cuando es un inventor, lo que él va a comercializar es la patente, ¿no es cierto? No necesariamente el producto. No va a montar una fábrica, lo que va a comercializar es la patente, el desarrollo que él ha hecho, ¿no es cierto?, su ingenio. Digamos, eso es lo que va a comercializar, ese es tu producto a comercializar. Y también se facilita la detección de nuevas aplicaciones. ¿Qué más? Es una herramienta clave para la búsqueda de licenciatarios, compradores o socios. Y también ayuda a detectar potenciales infracciones y es un punto de partida para la valoración económica. Y aquí ya ahorita termino. Es que los países a nivel global están desarrollando estrategias de propiedad intelectual para hacerse ellos los titulares de propiedad intelectual y no ser siempre subordinados, ¿no? Y en nuestro país nosotros tenemos una gran dependencia tecnológica.
nosotros importamos productos de valor agregado, pagamos regalías constantemente, y lo que nosotros desarrollamos son productos sin valor agregado. Y en tanto no cambiemos esa mentalidad, no vamos a poder tener una estrategia de propiedad intelectual. Pero que no podemos solamente desarrollar productos de valor agregado sin pensar en el componente de propiedad intelectual. Pero los competidores, los otros países lo tienen clarísimo. Entonces, pasa por ahí. Sí, en la medida que yo soy el dueño de la propiedad intelectual, no tengo que realizar necesariamente la producción. Le puedo permitir a un tercero hacer la producción y generar ingresos por regalías. En los países más avanzados, por ejemplo, los sistemas tributarios, a lo que migran es a Patent Box. En lugar de generar descuentos del impuesto a la renta por proyectos de I+D, usted tiene un descuento del impuesto a la renta en la medida que tenga una patente y genere regalías. ¿Por qué? Porque esas regalías se traducen después en impuestos. Entonces, este es un espacio ideal para nosotros reflexionar sobre cuál es la estrategia de propiedad intelectual que nos conviene, ¿no? Y bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante tu presentación. Solo voy a hacer 3 comentarios chiquititos. Me parece interesante resaltar dentro de los servicios que brinda este proveedor de servicios innovadores e inventores, los informes Freedom to Operate, los informes de valorización tecnológica y estos informes que me llamaron mucho la atención, que son el análisis de posibles competidores, pero que en verdad podrían terminar convirtiéndose en posibles aliados dependiendo de dónde los encontremos. Así es que es sumamente interesante. Claudia, gracias por la ponencia. No sé si tengamos algunas preguntas para Claudia. Les voy a pedir que sean poquitas y directas porque no hay hojas ahora y vamos a pasar a la presentación de Melissa Guevara de seguido. Y si no, igual podemos, me voy a tomar la libertad de decir que podríamos molestarte en cualquier momento por vía de correo electrónico. Muy bien. Bueno, sí, ahí hay una pregunta. Sí, díganme. ¿Cuáles son los argumentos o por qué deberían hacer lo que hacer? A ver, sí. A ver, para hacer vigilancia tecnológica utilizas una serie de bases de datos. Algunas son públicas y gratuitas y otras no. De las que son públicas y gratuitas, todo el mundo las debería utilizar. Y esas son básicamente las bases de datos de patentes. Entonces, cualquier inventor debería previamente hacer una investigación en las bases de datos de patentes. Luego, Concitec, por ejemplo, adquirió una licencia de uno de estos software pagados para hacer vigilancia tecnológica. Y quien deseaba podía solicitar hacer uso de la computadora. Pero nadie iba. ¿Te das cuenta? Entonces no es necesariamente un problema de disponibilidad. O sea, no, es que no tengo el software. No es eso. Es simplemente un desconocimiento de la materia. Entonces, ¿qué haría yo? Yo le exigiría a todo el mundo que presente un proyecto, las universidades incluidas, que presente su informe del estado del arte, por ejemplo. Por lo menos que demuestre que algún tipo de investigación ha hecho, qué bases de datos ha consultado. ¿Cómo vas a redactar una patente si no sabes en qué bases de datos puedes obtener información de patentes? ¿No? Y luego la vigilancia tecnológica no es solo sobre el software. El software finalmente lo que te va a dar es mucha información de distintas fuentes, unificada, pero no te va a dar un análisis. El análisis lo hace el profesional. Entonces las empresas pueden montar su propia unidad de inteligencia tecnológica, si lo desean, y de hecho las grandes multinacionales lo tienen, o pueden solicitar un informe a un tercero, que es lo que nos solicitan a nosotros, ¿no? Y bueno, eso depende del departamento, ¿no? del tamaño de cada empresa, de cuán involucrado está en su proceso de innovación. Pero un inventor a título personal lo que tiene que hacer es recurrir a todas las herramientas libres que hay.
y que están disponibles en cualquier momento, ¿no? Gracias, Claudia. Bueno, de seguido continuaremos con la presentación de Melissa Guevara. Melissa es jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica y ella es abogada. Casualmente en esta mesa nos encontramos sentados 4 abogados, pero dentro de un rato nos acompañará Fernando que va a quebrar un poco esta dinámica. No quiere decir que los abogados seamos los únicos que podemos ser proveedores de servicios no deberíamos en lo más mínimo, en temas de patentes al menos, pero es una casualidad. Melissa, como repito, es abogada, es magíster en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad Católica. Ha cursado diferentes estudios de maestría de Derecho Internacional Económico y programas de posgrado de Propiedad Intelectual. Se ha desempeñado como consultora de entidades públicas y privadas y actualmente es docente principal del Departamento de Derecho de la Católica. Y como ya lo dije hace un minuto, desde el año 2002 labora en esta universidad, desempeñándose ahora como jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual del Vicerrectorado de Investigación. Así que los dejo con Melissa Guevara. Bien, bueno, muy contenta de estar con todos ustedes. Es una muy buena oportunidad para retroalimentarnos con nuestras experiencias, ¿no? La presentación anterior ha sido muy valiosa y muy nutrida porque justamente trae a nosotros la experiencia internacional que una transnacional como Clark y Modet nos puede brindar. Entonces, claro, es a lo que queremos llegar. Ya tenemos empresas, organizaciones que nos prestan servicios muy completos, pero un poco ya viendo qué es lo que está pasando y cómo estamos evolucionando, yo les puedo contar qué estamos haciendo en la Universidad Católica y cómo a través de estas necesidades que han ido surgiendo hemos ido desarrollando la capacidad no solo de desarrollar tecnología, que es a lo que siempre nos hemos dedicado, sino también a poder prestar servicios de asesoría y consultoría en materia tecnológica, que bueno, lo hemos desarrollado ya desde hace mucho tiempo, pero ahora va cuajando hacia el apoyo a los inventores. Y es hacia allí hacia donde quiero orientar la presentación a solicitud de quienes nos han invitado a todos. Entonces, la Universidad Católica, bueno, va a cumplir 100 años. Es una comunidad de profesores, una comunidad de académicos, de estudiantes, de egresados. Nosotros tenemos una identidad bastante sólida y siempre nos hemos enfocado a desarrollar ciencia, desarrollar tecnología, desarrollar saber orientada hacia la sociedad. No somos una organización con fines de lucro. En consecuencia, ustedes pueden encontrar en nosotros inclusive a un socio. Entonces, nosotros, bueno, nos caracterizamos por ser una organización seria, una organización con académicos de primer nivel. También nos caracterizamos por nuestra seriedad en los casos en los cuales hay que mantener compromisos de confidencialidad, naturalmente velar fuertemente por ello, y tenemos buen equipamiento en laboratorios a partir de los cuales prestamos diversos tipos de servicio, y en buena cuenta es en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en donde han salido interesantes innovaciones en todos los sectores, pero que nosotros prestamos en calidad de servicios de manera silenciosa, porque justamente nuestra función es preservar la reserva de quienes son nuestros contratantes. Bien, nuestro objetivo en materia de prestación de servicios es justamente crear valor. Creamos valor a través de la prestación de servicios de todo tipo, con un especial énfasis en lo que son las áreas de ciencias e ingeniería. Casualmente, bueno, yo me desempeño como jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual, pero mi público objetivo interno, y ahora está empezando ya a aparecer el público externo, son científicos, tecnólogos e inclusive diseñadores industriales. Entonces, que les voy a ir contando un poco. A quienes les prestamos servicios es hacia entidades públicas y entidades privadas también. Naturalmente, bueno, habrán escuchado, donde más nos enfocamos es hacia el desarrollo de tecnologías. Es importante ir analizando hacia dónde van las corrientes de mayor desarrollo de las mismas y bueno, como comentaba Claudia,
es importante que nuestro sector empresarial pues empiece a ver que la provisión de servicios tecnológicos y el desarrollo de nuevas tecnologías no es predominantemente del exterior, sino que acá también se desarrolla. Si ustedes han ido a la exhibición de inventos, por ejemplo, ya habrán encontrado un par de drones que se han desarrollado en la universidad. Les cuento que tenemos más de 5 años desarrollando aeronaves y drones. Pero, y bueno, claro, para nosotros es un poco a veces descorazonador ver que las municipalidades y distintas entidades pues anuncian con grandes bombos: hemos traído drones para hacer tales y tales actividades, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, y compran drones importados, por ejemplo, traen de China, y a veces he conversado con desarrolladores pues y no necesariamente tienen el tiempo de vida necesaria todavía, pues hay temas de soporte acá para poder hacer las reparaciones y todo ello, sin tomar en cuenta que acá se está desarrollando ya esa tecnología. Pero no todas son malas noticias. Sí, por ejemplo, hay el Ministerio de Cultura, en convenio con la universidad, ha desarrollado programas entre los cuales nuestras aeronaves no tripuladas ahorita están desarrollando labores orientadas hacia toma fotográfica de sitios arqueológicos, por ejemplo. Pero bueno, claro, eso se ha desarrollado porque el viceministro actual pues, es un profesor de la universidad, pero no existe una natural cercanía entre las universidades y centros de investigación y las empresas, pese a que podemos estar desarrollando tecnología de calidad en el tema. Entonces, esta es una realidad con la que nos enfrentamos y en eso creo que todos compartimos lo mismo. ¿Cómo se relaciona la universidad con su entorno? Nosotros interactuamos con nuestro entorno a través de 2 tipos de modalidades. Una que es la modalidad de prestación de servicios de consultoría, claramente, que se desarrolla a través de la unidad de negocios de la universidad que se llama InnovaPUC. Allí brindamos todo tipo de servicios de asesoría, consultoría, desarrollo tecnológico. Lo que quieran ustedes, en buena cuenta lo podemos desarrollar, porque tenemos, bueno, salvo ciencias médicas y biológicas, tenemos todas las especialidades en ingeniería y en áreas de ciencias físicas y química. Entonces, nosotros nos llegan pues los pedidos de las empresas, miren, necesitamos hacer mejoras a este equipamiento, necesitamos acelerar nuestros procesos productivos, necesitamos hacer mejoras a nuestros equipos, nuestras máquinas, y lo hacemos. En buena cuenta, bueno, como es una prestación de servicios, en estos casos, la asignación de las titularidades, todo va a ser obviamente de la empresa contratante. En materia de propiedad intelectual, les voy a contar un poco nuestra experiencia. Nuestros profesores desarrollan tecnología, la han desarrollado a través del tiempo, y ¿qué ocurría? Que desarrollaban tecnología que finalmente era lo mismo que ya se había visto desde hace mucho tiempo. Tengo una anécdota que siempre la cuento desde hace más o menos unos 9 años más o menos. Me llegó un profesor con muchos con importantes estudios y él había desarrollado un equipo X. Y al momento de hacer el análisis de patentabilidad, cuando recién estábamos empezando a tocar estos temas en la universidad, resulta que un desarrollo casi idéntico ya había sido desarrollado décadas atrás por unos rusos. Entonces, pues, en ese tiempo todavía no se manejaban bien los temas de patentes, entonces este profesor, pues, se puso triste, pues, ¿no? Y se dio cuenta de que lo que tanto pregonábamos, que en ese tiempo era un poco como arar en el desierto, sobre la necesidad de conocer más sobre documentos de patentes y no solamente remitirse a la literatura especializada en las materias, era necesario para hacer investigación. Entonces, poco a poco les cuento, hemos logrado varios cambios y ahora, y eso es lo que le quiero transmitir a ustedes, para poder llevar a cabo una investigación tenemos que conocer bien qué cosa es lo que hay. Lo que hay es lo que se denomina el estado de la técnica. Y ahí entra lo que comentaba Claudia. Necesitamos saber qué cosa hay para no hacer investigación reincidente. Entonces, en la etapa inicial, que es justamente esa búsqueda de aquello que queremos investigar, y hay que averiguar, hay que poder aprovechar lo que ya han desarrollado otros para nuestro beneficio, para poderlo mejorar, superar y así poder sacar nosotros una tecnología muy probablemente protegible. Hacia esa oferta de servicios es hacia donde ya estamos brindando nuestros servicios. ¿Por qué? Porque ya tenemos los expertos y ya estamos desarrollando la experiencia necesaria. Entonces, nuestros servicios en materia vinculada a patentes, primero se relacionan a la búsqueda de los antecedentes.
Si ustedes tienen un proyecto en mente, pueden ubicar todo tipo de información, pero el acceder a las bases de datos de patentes a veces requiere ciertas pericias. Y créanme, en el Perú es difícil encontrar gente que sepa ubicar bien qué cosa es lo que nosotros queremos identificar para nosotros poder hacer investigación. Entonces necesitamos recurrir a expertos, pero eso debemos manejarlo en nuestro día a día. Entonces, primero, realizamos búsqueda de antecedentes. Segundo, cuando nosotros ya tenemos en manos un desarrollo, queremos averiguar si es que hay alguna forma de poderlo proteger. Por ejemplo, por el sistema de patentes. Eso es lo que se llama el análisis de patentabilidad. Nosotros tenemos la capacidad de poder, bueno, en realidad ya lo estamos haciendo análisis de patentabilidad de desarrollos en ciertas áreas de ingeniería. Por ejemplo, los desarrollamos en las áreas de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica. También en áreas de química. Entonces, es una oferta de servicios que ya estamos brindando y con resultados favorables. Después también ya nos están solicitando poder analizar casos de posibles infracciones. Por ejemplo, un importador quiere traer nuevos productos y le preocupa que exista una patente ya inscrita en el Perú que pueda justamente verse afectada con esta importación. Entonces es importante saber si van a haber este tipo de dificultades de manera previa. No vaya a ser que se traigan los lotes importados y finalmente hayan problemas para su comercialización. Entonces, esta oferta de servicios también ya hemos tenido varios casos de contentos con los resultados, han permitido evitar que nuestros empresarios, importadores en este caso, tengan algún tipo de dificultad. Después, en los ámbitos que les comentaba, sea ingeniería mecánica, sea en el ámbito de ingeniería electrónica, sean también en temas vinculados a áreas de química, ya estamos haciendo las redacciones de solicitudes de patente. Entonces, nosotros no operamos como un estudio de abogados porque no es nuestra razón de ser, nosotros somos una universidad, pero nosotros colaboramos con los inventores, los investigadores, centros de investigación también y con estudios de abogados, que justamente nos piden a nosotros poder colaborar con ellos para brindar una buena atención a sus clientes. Entonces, les cuento que este tema, claro, cuando a mí me llegó la solicitud de poder hablar de cómo nosotros éramos proveedores de servicios de este tipo, pues me hizo un poco reflexionar sobre todo lo que hemos pasado, ¿no? Y el ver la necesidad en nuestros inventores de, oye, tengo esta tecnología, necesito un experto que la analice. Y el buscar y buscar en el mercado quién me puede ayudar y realmente encontrar tan pocos expertos, hizo que finalmente nos sentemos y digamos, ya hace unos años, tenemos que ser capaces nosotros mismos de entender muy bien estos temas para poder solucionarlo. Y curiosamente ya hemos adquirido la experiencia necesaria que me permite decirles, oigan, tenemos la capacidad de poderlos ayudar y es parte de nuestra labor de colaboración con la sociedad y en este caso con la comunidad de inventores. La primera forma en la que podemos trabajar con ustedes es aquella, a través de la prestación de servicios de consultoría y asesoría especializada. En la segunda modalidad, y es una modalidad que sí está arraigada muy fuertemente en nuestra forma de trabajo, es a través del desarrollo de investigaciones en conjunto. Entonces, vean en la universidad a un socio estratégico. Cuando a nuestros inventores, por ejemplo, les llegan los problemas, sea problemas empresariales o sean inquietudes particulares, siempre pues un investigador tiene el bichito de que, hey, estos tienen más posibilidades o se pueden hacer tales cosas. Cuando es la prestación de un servicio de consultoría, ya sabemos, no se presta servicio de consultoría, se entregan los resultados y se cumple, ¿no? En cambio, si ustedes quieren ver en la universidad a un socio estratégico, que yo se los recomiendo, la relación es mucho más sólida y duradera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes han desarrollado una primera etapa de investigación y requieren, no sé, hacer escalamiento, requieren poder hacer mejoras, requieren poder desarrollar aplicaciones complementarias, entre otros, muchas veces el saber de uno solos puede impedir que progrese la tecnología hasta de poder llegar justamente a avanzar hacia la conformación de un paquete. O inclusive se necesitan más fondos y ustedes necesitan un socio estratégico que les permita poder encontrar esos fondos. Vean a la universidad como una llave que les puede abrir muchas posibilidades. Entonces son gente seria, son gente bastante animosa y
con mucho gusto por justamente investigar y podernos proyectar más allá de nuestras aulas, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos actividades en el área de ingeniería aplicada, como ya les comentaba, pero también quiero que tengan en cuenta un área especial, que es el área de diseño industrial. Muchas veces los buenos desarrollos finalmente no llegan a ser llamativos y a captar potenciales clientes justamente por su aspecto estético. Nosotros tenemos un claro liderazgo en el desarrollo de justamente esta área. El diseño industrial está marcando la diferencia en muchas de nuestras creaciones y está promoviendo justamente que podamos seguir progresando. Entonces, vean a la universidad como un socio estratégico con lo cual pueden ir de la mano para poder continuar con el desarrollo de sus investigaciones o con la cual puedan acercarse a captar fondos de financiamiento para continuar con las mismas. Bien, hay otro tipo de servicios. Tenemos ya muchos años conversando con instituciones públicas, instituciones privadas, que nos han permitido poder establecer criterios de negociación. Entonces, la forma como se puede negociar, como una empresa puede negociar con las universidades, normalmente no llega a ser comprendida a cabalidad. Si ustedes son empresarios y ustedes quieren conversar con universidades, vean que nosotros a alguien que entiende perfectamente cómo funcionan las universidades y que puede sacarles adelante una conversación y una negociación provechosa. Para nosotros es muy sencillo eso. También, si ustedes son inventores y quieren conversar con las empresas, también vean en nosotros a justamente quienes pueden ayudarles en el proceso de conversaciones para poder llegar a acuerdos que les permitan poder continuar con los procesos de transferencia. Pero ojo, nosotros estamos en las primeras etapas. De ahí es importante que contacten, digamos, ya con, yo les sugeriría con consultoras ya más sólidas, porque ellos tienen, digamos, mucha más trayectoria ya en lo que son los procesos de transferencia en sí, porque acá en el Perú todavía estamos desarrollándonos en esos temas. Como universidad les digo, hemos llegado a cierto nivel de progreso, básicamente en el área de desarrollo tecnológico, pero después es necesario otro tipo de asesoría con mayor expertise. Otro tema también, si ustedes tienen una organización y no tienen claras sus políticas de propiedad intelectual, nosotros sí tenemos bastante experiencia en cómo lidiar con los frentes internos y cómo poder desarrollar normas promotoras, políticas internas favorables. Ya lo hemos hecho en varios casos, hemos asesorado instituciones públicas y organizaciones privadas y nos ha ido muy bien y ha sido muy provechoso. Y eso ha motivado que el personal de estas organizaciones sea más creativa y ahora a mí me da gusto ver que en muchos casos ya están patentando. Otro tema importante, nosotros desarrollamos también servicios de asesoría orientadas hacia el sector de los peritajes y en eso tenemos una larga experiencia. Nos orientamos más que nada hacia peritajes dirimentes, ¿verdad? Para nosotros es mucho mejor por el respaldo institucional que damos. Y lo realizamos no solamente en materia de desarrollos tecnológicos, sino en todas las áreas de saber. Por ejemplo, hemos hecho peritajes vinculados a áreas de diseño industrial. Por ejemplo, el saber si un envase respecto de otro envase genera algún tipo de infracción. También lo hemos hecho en áreas de derechos de autor. Por ejemplo, si una canción finalmente contiene elementos que la hagan considerarse como un plagio de otra canción o de un libro también. Entonces, en materia de peritaje también cuenten con la experiencia de nuestros expertos porque efectivamente es un área en el que sí tenemos una amplia experiencia. Y como bien comentaba Claudia, los servicios de traducción especializada son vitales para el desarrollo de tecnologías que tienen en perspectiva su protección en el extranjero. Entonces, una buena solicitud de patente no llega a ser tal si es que no tiene la capacidad de poder ser traducida de manera apropiada y con garantía. Entonces, en este tema también vean en nosotros a un socio. Me pidieron poder dar algunas opiniones respecto de las patentes en el Perú. Entonces, sobre cómo va a ir desarrollándose el mercado de patentes. Yo este tema lo veo con buena perspectiva, pero también con cierta preocupación. ¿Por qué? Porque estoy en el mundo de los inventores, en los desarrolladores de tecnología, y yo me tengo que enfrentar con las empresas. Entonces, hay empresas que realmente son reticentes a cambiar los modos, empresas que prefieren importar la tecnología y simplemente aplicarla.
Hay empresas que quieren hacer innovación y una vez que se desarrolla un nuevo producto mejorado, no quieren invertir en lo que implica pues hacer mejoras en sus procesos productivos para poder implementarlo. Y hay otras empresas mucho más dinámicas que invierten y apuestan. Entonces, nuestro sector empresarial aún no está listo y no toma conciencia del tema. Y realmente invertir en investigación y protección con miras justamente a obtener patentes requiere ese respaldo. Por ejemplo, en mi organización tenemos, les cuento, ahorita tenemos 14 patentes otorgadas. Por ejemplo, tenemos la primera patente peruana en China, en el sector de biotecnología. Después tengo 26 solicitudes de patentes en trámite y tenemos 4 diseños industriales y otorgados, y tenemos un diseño en trámite que en este caso es en Corea, respecto de un dron, porque ahí hay un mercado de drones muy interesante. Entonces, claro, varias de estas patentes que ahorita tengo en trámite han tenido un desarrollo a la par con las empresas. Y les cuento, o sea, tengo que discutir con las empresas hasta para pagar los mantenimientos anuales. O sea, entonces hay una falta digamos, de conocimiento tan profunda en nuestro sector empresarial, que eso ha motivado que la universidad desarrolle programas de capacitación. Hay un programa de capacitación en patentes que desarrollamos de manera virtual. Justamente Silvia nos desarrolló uno de los módulos especializados. Y lo que queremos hacer es justamente desarrollar un curso en estos temas a través de una modalidad de educación abierta, que son los famosos MOOCs, de manera tal que el próximo año aquel empresario que quiera conocer un poco más sobre propiedad intelectual y cómo puede utilizarlo a su favor, pueda acceder de manera libre a aprender. Entonces ese es un objetivo que tenemos. No es sencillo, como ustedes saben, pues los esfuerzos del INDECOPI son realmente titánicos dentro de todos los temas que tenemos aún que mejorar, y necesitamos socios todos. El sector empresarial necesita tener más cercanía. Los fondos gubernamentales nos han apoyado mucho para conseguir esta cercanía entre universidades y empresas, pero nos falta mucho camino por recorrer. Nosotros afortunadamente estamos dando pasos que están yendo hasta donde vemos en el camino correcto. Nos falta, digamos, apuntalar mejor. Les cuento una experiencia. En abril estuve justamente acompañando al equipo de ganadores en la Feria de Invenciones de Ginebra, y era impresionante ver la cantidad, bueno, eran cientos de inventores, y ver la cantidad de blogs completos, o sea, así como los vemos ahorita en la exhibición, repletos de orientales. Entonces teníamos las delegaciones, la delegación china era impresionante, la delegación coreana, los japoneses, los taiwaneses, inclusive los tailandeses. O sea, y en realidad el mundo de la tecnología básicamente va a ser, el desarrollo tecnológico se va a desarrollar en Asia. Y lo interesante era ver que habían desarrollos desde los más sencillos, pero cosas muy prácticas, hasta desarrollos muy complejos. Y los desarrollos muy complejos iban de mano de las empresas. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Nos falta un mayor diálogo y nos falta enfocar. O sea, siempre tiene que haber obviamente un desarrollo de investigación para investigar por el saber, pero también tiene que haber un importante componente de investigación aplicada. Y la única forma que podemos sacar esto adelante es yendo de la mano con las empresas. Entonces, en la universidad hemos desarrollado ya el expertise que les puede ayudar a justamente plantearse los temas que ustedes ven como relevantes y analizar qué cosa hay en el estado de la técnica para que ustedes puedan avanzar. Lo importante es que quienes son inventores aquí desarrollen investigación ya teniendo un socio, ya teniendo alguien que esté interesado en su tecnología. Y si tienen ustedes una buena idea y están buscando a ese alguien, vean en la universidad un socio con también redes de contactos con quienes pueden contar. Muchas gracias. Bueno, bajo la misma dinámica anterior, no sé si tienen alguna consulta que hacerle a Melissa. Yo solo quiero agradecerle por la excelente disertación y, al igual que en el caso anterior, relevar algunos puntos. La Católica está brindando servicios tecnológicos de apoyo en sus laboratorios, salvaguardando la reserva de la información que se les brinda. El servicio que brinda InnovaPUC, vinculado a la asesoría a empresas que acuden a ellos por necesidades concretas de desarrollos tecnológicos. Eso es sumamente importante porque es qué necesita la empresa, entonces pongo a desarrollar lo que necesita la empresa, ¿no? Y el soporte técnico, incluso a estudios de abogados.
Hace un ratito lo mencionábamos y decíamos somos 4 abogados y esto no es casual. Y Claudia decía, pero ¿por qué solo abogados viendo patentes? Es real, ¿no? El mundo de las patentes es un mundo combinado y que necesita el soporte absolutamente básico de los perfiles técnicos para poder desarrollarlo y para poder entenderlo. Entonces la Católica está cubriendo un poco también esta expectativa o esta necesidad de algunos de los bufetes de abogados que no cuentan con un staff técnico dentro de sus funcionarios. Antes de que Melissa nos abandone porque tiene que retirarse pronto, yo quisiera saber si tienen alguna pregunta para ella. Consulta, el tema es que en el caso de las universidades, la propuesta inicial que se dio hace varios años es que en primer lugar las universidades fortalecieran el tema de los laboratorios, porque si no tienen laboratorios certificados, el COPI no le da la posibilidad de poder determinar una acreditación de la información que estos laboratorios desarrollan. Probablemente en la petición que hemos tenido con respecto a la Católica, ¿cuántos de los laboratorios hoy están establecidos bajo una especialización? Y lo otro es que estas certificaciones que tienes van a, este año o en los próximos años en el entrenamiento de estos servicios, van a ser parte de este modelo de servicios para los inspectores, de pruebas. Veíamos el tema de los que están buscando alguien que financie un túnel de viento. Y en el Perú no existe ningún túnel de viento. O existe uno, pero hace años que se queda guardado en la UNI y que nadie lo utiliza. Entonces, ese tipo de detalles, ¿cómo ves el tema de la Católica? Sí, mira, el tema de los laboratorios es un tema importante porque justamente para poder alcanzar la certificación es un proceso largo y requiere una fuerte inversión. Ahorita me atrevería a decir un número que es el que he escuchado, pero digamos, la mayoría de nuestros laboratorios están acreditados, pero no todos. Y conversando pues con los requisitos que nos piden para poder llegar a ese punto, pues se demanda bastante, ¿no? Gracias a los fondos del gobierno hemos podido obtener equipamiento realmente, o sea, que nos hubiera sido imposible poder obtener si es que no hubiera sido por ellos. Entonces, por ejemplo, los laboratorios de química actualmente están muy equipados con equipos cromatógrafo de gases y otras cosas que permiten poder brindar una oferta de servicios. Pero claro, yo hablaba con la jefa de laboratorio y le digo, ¿y nos vamos a estar acreditados? Mira, me dicen, no tengo tiempo ahorita para poder porque nos piden una serie de requisitos y esto me demandaría una buena cantidad de meses dedicándome solamente a eso. Así que ahorita tenemos nuestros recursos humanos con ciertas limitaciones por la carga. Entonces, claro, el tema es, se necesita demanda para implementar nuevos laboratorios. La universidad, por ejemplo, hizo inversiones muy importantes en cierto tipo de laboratorios cuando hubo demanda y ahora me están contando respecto a un laboratorio que bajó la demanda y toda la inversión a dónde se va. Entonces, por ejemplo, mira, yo te voy a dejar les voy a dejar, he traído unos folletos donde justamente está referida la prestación de servicios. Por ejemplo, tenemos servicio de laboratorios de materiales, lo que es tan importante, que ese tiene bastante movimiento. Servicios también, por ejemplo, de ensayos mecánicos, de análisis metalográficos, ensayos no destructivos, ensayos de corrosión, análisis de ruido, ensayos físicos. Tenemos también para brindar servicios minerometalúrgicos, etc. Les voy a dejar información, también les he dejado el enlace, pero ahora, antes éramos solamente unas pocas universidades las que teníamos estos servicios de laboratorio. Ya han llegado a nuestro país transnacionales también con servicios especializados, ¿no? Ahí, claro, habría que ver cuál es la oferta en análisis económico comparativo, ¿no? Pero ya hay una mayor oferta de servicios. Claro, lo que podría decir, ¿no? Deberían flexibilizar un poco, digamos, los requisitos para poder ser acreditados, pero no, es necesario, hay que ser rigurosos para poder tener una oferta de calidad. Bueno, si no hay más preguntas, te agradezco mucho, Melissa, por la participación y siéntete libre en el momento que lo desees. Hay una estación de café por si acaso atrás para que la puedan utilizar en el momento que sea necesario. Seguidamente vamos a continuar con la presentación de Bruno Melchor. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú, con maestría concluida en Derecho de la Empresa. Cuenta con 18 años de experiencia profesional en el campo de la propiedad industrial, tanto en el sector público como en el sector privado, y actualmente se desempeña como socio del estudio Muñiz
Ramírez, Pérez Taiman y Olaya, abogados a cargo del Departamento de Patentes. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a este evento. Quería tomarme la licencia de felicitar de manera pública al Indecopi por esta iniciativa. Realmente, y lo hemos conversado con muchos colegas, estábamos convencidos que era necesario contar con un foro de esta naturaleza desde hace mucho tiempo. Qué bueno que se haya tomado la decisión, y no solo eso, se haya conseguido este evento junto a la Feria de Inventos, la exhibición que podemos ver aquí abajo, un poco la muestra de lo que se puede hacer trabajando y pensando en soportar y apoyar la inventiva nacional. Nos toca hablar sobre el mercado de servicios hacia los innovadores. Y les voy a contar un poco, desde un enfoque distinto, cómo es que nosotros vemos los servicios para los inventores, innovadores, empresas, universidades. Voy a hacer un diagnóstico, quizás voy a contarles cómo hemos visto la evolución del mercado, para luego ver cómo es que se engarza la oferta de servicios en este nuevo escenario. Es un nuevo escenario que se abre y que tenemos que estar preparados. Somos una firma de abogados legal, tradicional. Comienzo mencionando cuál es el mercado tradicional de servicios legales en nuestro país, en el Perú. Servicios legales que eran prestados por estas grandes empresas, grandes firmas de abogados con abolengo, tradición, estos que tienen muchos nombres, ¿no?, rimbombantes. Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman, no sé qué. Ahora somos Estudio Muñiz nada más, por si acaso. Ya no somos tanto. Ven esos directorios antiguos, grandes, donde uno se sentaba y, no sé, te sentías solo. Cuando llegaba un inventor, un empresario, a esas oficinas decía, ya me imagino cuánto me van a cobrar solo por hacer uso media hora de estas instalaciones. Eran oficinas que prestaban servicios legales tradicionales. Estoy hablando de servicios legales generales. Los temas típicos, temas de derecho civil, comercial, penal, enfocados en empresas. Eran firmas en donde existían los grandes abogados, abogados que sabían todo y que podían solucionar todos los problemas, pero que estaban realmente desconectados del mercado, estaban desconectados de lo que realmente exigía la evolución del mercado. Mucha rigidez, formalidad. En el tema concreto de servicios de propiedad intelectual, el mercado tradicional tenía ciertas características. ¿Cuáles eran? Eran servicios enfocados en lo que era el trámite de registro. Estaban orientados decididamente hacia grandes empresas, hacia transnacionales. Los servicios tenían esa intención, tratar de poder brindarle apoyo, asesoría a todo lo que una gran empresa multinacional necesitaba al momento de venir a proteger sus intangibles en el país. Se generaron boutiques de propiedad intelectual, estos estudios especializados que brindaban servicios en materia de propiedad intelectual, con mucho éxito, grandes firmas, estudios que tienen más de 50 años, 80 años trabajando en el mercado, y les va muy bien. Se generó un grupo de profesionales abogados altamente especializados en la tramitación de solicitudes de patentes. En términos simples, dentro de este esquema, el servicio vedette, el servicio por excelencia, era el trámite de registro, era el rey. Todos prestaban ese servicio, todas las firmas estaban orientadas a asesorar a las empresas en la tramitación de sus patentes en el país. Y si hacemos un análisis algo crítico, ese servicio generaba muchísimos ingresos, no necesariamente exigía mucho esfuerzo, era lo que todos querían, el mundo ideal. El objetivo era captar estas grandes carteras, portafolios de patentes. Las firmas tradicionales que captaban la mayor cantidad de portafolios de patentes eran las más exitosas y se encargaban esencialmente de tramitar patentes para empresas internacionales. Ese es el mercado tradicional de servicios de propiedad intelectual.
Pero ¿qué es lo que sucede? Se genera una realidad distinta en el país, a partir de hitos claros que seguramente ustedes me van a ayudar a identificar. Y no hablo de un horizonte de más de 5 o 6 años, en donde comenzaron a crecer o a destinarse fondos públicos para financiar actividades de ciencia, tecnología, innovación, donde las universidades comenzaron a pensar en proteger los resultados de la investigación. En cifras concretas del Indecopi, hasta el 2012, hace 2 años, el promedio de solicitudes de patentes presentadas en el Perú por parte de universidades o centros de investigación no llegaba a 2 al año, 1.7. A partir de estos últimos años se generó algo que todavía no termina de cuajar, algo que todavía no requiere un análisis a fondo hasta que termine de consolidarse, pero el mercado comenzó a dinamizarse en estos aspectos. Se generó no solo investigación individual, no solo esfuerzos aislados de inventores independientes, sino algunas empresas comenzaron a ver la importancia de proteger sus invenciones. Centros de investigación del Estado comenzaron a patentar. Comenzó a generarse un cambio en el mercado. Localmente se desarrolló también necesidades asociadas a asesoría especializada. Pero esta situación cambiante se topó con un entorno en el que lamentablemente no había un grupo profesional especializado en brindar asesoría para atender esta demanda que surgía. Y quizás por eso no pudo desarrollarse como hubiéramos querido. Recuerdo, y se los cuento como anécdota, en una reunión hace un par de años, en un evento precisamente de propiedad intelectual, un evento internacional, a raíz de esta apuesta del Indecopi directa por promover la innovación, generando un área especial para estas labores, le hice una consulta a un abogado, un gran profesional, amigo mío, un abogado de prestigio en materia de propiedad intelectual en el Perú, y le dije: ¿no será que nosotros los abogados no hemos detectado que hay un nicho al que atender? Y parte de la responsabilidad también debe irla para impedir que se dé un desarrollo de este mercado como debería darse. Cifras comparativas con Chile, con Colombia, para no ir más lejos. Y lo que me contestó este abogado, con toda razón, es: esto es un negocio. Nosotros brindamos servicios porque de eso vivimos, ganamos plata con esto. Y me lo dijo así, de manera tan cruda como se los estoy trasladando. Y ojo, no le falta razón, es cierto. Me dejó callado. Me dio a entender, es obvio que nosotros vamos a meternos en el mercado, en el sector en donde realmente podamos ganar dinero. ¿Y cuál es? El que les mencioné antes. Este servicio rey, servicio por excelencia. Recibir patentes que llegan de fuera, que llegan listas, que llegan redactadas, que llegan muchas veces hasta traducidas, y lo único que tenemos que hacer es presentarlas a trámite. ¿Asesoría para qué? Para transnacionales, que cada vez más deciden patentar en el Perú. Viendo esta evolución del mercado, podemos constatar que nos encontró en un escenario en donde había poca capacidad para absorber esa nueva demanda. Es un mercado distinto. No existían profesionales altamente especializados que pudieran cubrir las expectativas que se estaban generando.
había un requerimiento de servicios hechos a la medida, porque eso es lo que pedían, servicios hechos a la medida, y no había una oferta de servicios de esa naturaleza. Los agentes tradicionales de propiedad intelectual reaccionaron de manera muy lenta. Yo diría que no estuvieron a la altura de medir una respuesta adecuada para atender estas nuevas circunstancias. La percepción, ¿cuál era? Este mercado no me interesa, no es atractivo. No voy a destinar tiempo, no voy a destinar, por ende, horas facturables a un mercado del que no me resulta rentable. Había una visión, y es una visión que todavía lamentablemente persiste en algunas esferas, de un mercado poco atractivo. No se veía esa necesidad de que la oferta de servicios vaya de la mano, acompañe a esta nueva demanda, que los ayude a crecer, que se genere una sinergia real. Pero entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para atender esta nueva demanda por servicios especializados, distintos, hechos a la medida? Se requieren, lo han mencionado, equipos de profesionales multidisciplinarios. Ese abogado que se cree el dueño de la verdad, que cree que sabe de patentes y que como es un abogado de propiedad intelectual va a poder resolver todas las consultas, manejar todos los problemas, encargarse únicamente de ver todos los temas de patentes de una empresa, de una universidad, de un inventor independiente. Eso se debe borrar. Se requieren ahora profesionales de diferentes campos que trabajen en equipo de manera conjunta, con abogados también, abogados especializados, pero abogados que además tengan conocimiento en temas que no son los temas tradicionales para un abogado de propiedad intelectual, que lo saquen de su situación de confort, de la mera especialización en tramitar solicitudes de patentes, que los obliguen a conocer y manejar temas vinculados a la promoción de la innovación también, valorización, transferencia tecnológica, redacción de patentes, apoyo en temas de servicios tecnológicos vinculados, aprovechamiento de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica. Y lo que se requiere es generar nuevos servicios precisamente en un modelo de negocio distinto al tradicional que se los pinté al inicio. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos servicios? Este es un esquema en donde se resalta lo que eran los servicios tradicionales, tramitación de patentes, el servicio por excelencia, el que todos querían. Pero existen también demandas por servicios en una etapa previa a la tramitación de registro. Y no solo hablamos de servicios básicos de preparación de la solicitud para presentarla, vamos a detallarlos ahora, pero hay una demanda alta de servicios en este momento previo, no limitarnos a ver la asesoría de patentes solo en el expediente presentado ante el INDECOPI. También se genera un grupo de servicios en etapa posterior al otorgamiento de una patente, a la mera tramitación. Muchísimos otros, distintos, que no se prestaban y que en los últimos años han comenzado a desarrollarse. Pero rompiendo esta línea de registro, surge además servicios que no están vinculados a la tramitación de patentes, pero que resultan necesarios, importantes para las empresas. Son servicios paralelos, distintos, que no están en esta secuencia, pero que también genera una demanda importante. ¿Cuáles son?
Hablando de oferta de nuevos servicios, ¿cuáles son esos servicios ex ante? Servicios previos a la presentación de una patente, servicios que buscan cubrir necesidades en una etapa previa. Identificación de materia patentable, por ejemplo. Muchas empresas, muchas universidades no saben, no tienen la capacidad de poder determinar si es que los resultados de alguna investigación, de algún esfuerzo de desarrollo de algún producto puede ser patentado o no. Miren, un servicio tan simple como identificar que se puede proteger. Eso implica, que duda cabe, hacer un análisis de viabilidad de patente, ver que no estén las prohibiciones, pero además ver que constituye una invención también. Servicios asociados a una estrategia adecuada de protección. No es patentar por patentar, es definir si realmente corresponde una patente, ir por otra modalidad, o incluso si es adecuada la decisión de protegerlo por esa vía o no. Servicio de análisis del estado del arte, informes de viabilidad de protección que deberían hacerse necesariamente antes de pensar en tramitar una solicitud de patentes. Evaluación de requisitos de patentabilidad. Redacción, elaboración del documento de patente. Mercados, otro tema importante. Esto forma parte de la estrategia de protección, ver si realmente nuestra patente tiene mercado. Nos pasó el caso de un cliente que había desarrollado una tecnología muy interesante, pero una tecnología vinculada a un campo en donde le dijimos, quería presentar la patente, pero dijimos, esta patente en el Perú no tiene mercado y no lo va a tener. Por más que analicemos un horizonte de 20 años, no lo va a tener. Entonces no gastemos tiempo, no gastes plata en protegerlo en el Perú. Identifiquemos cuáles son los mercados de interés, en donde realmente esta tecnología puede justificar una inversión de esa naturaleza. Y en ese momento se requiere también analizar si se opta por la vía PCT, si se opta por la vía directa país por país, si es que se justifica o no una protección. Análisis costo-beneficio en esos casos. En esta etapa previa también se pueden brindar servicios de apoyo, acompañamiento, financiamiento, búsqueda de socios estratégicos para estos esfuerzos. En la etapa posterior al trámite de registro surgen servicios, muchos de los cuales ya han sido mencionados. Vigilancia, protección de la patente misma, defensa de los derechos, por ejemplo. Internacionalización de la patente, dependiendo de los mercados en donde el innovador quiere ir. Gestión de los activos de propiedad intelectual. Administración de portafolio de patentes. Y servicios que son muy demandados de estrategias de explotación y asesoría en el proceso de transferencia tecnológica de esa patente, que es un tema delicado porque no es un simple acompañamiento en una negociación. Estamos hablando de trabajar un plan conjunto en el que el punto de partida es un análisis concreto de ese valor que se genera a partir de los atributos propios de la patente, esa exclusividad, pasando por un análisis de tecnologías alternativas, sustitutas, valorización del intangible. Métodos, hay muchos. Hemos podido aprender con la experiencia que al final cada patente y el valor que va a tener cada patente va a depender de ese potencial interesado que la podría explotar.
y los beneficios y los flujos que se pueden generar a partir de su utilización. Un tema muy particular que merecería un evento especial, un tema de valorización intangible. Pero es parte de este proceso de esa asesoría en materia de transferencia tecnológica. Pero además, somos conscientes que parte de los esfuerzos en esta asesoría es identificar la manera más adecuada para transferir la tecnología concreta que ha sido patentada. No existen reglas generales en este caso. No se agota en la cesión o transferencia o el mero licenciamiento. Mecanismos hay tantos como necesidades y opciones se puedan generar. De hecho, estamos trabajando nosotros con una universidad local muy grande, un proceso de transferencia tecnológica. Estamos esperando que sea ese gran caso de transferencia tecnológica de una patente, de tecnología patentada, que pueda generar el efecto que buscamos en el mercado. Y el esquema en el que estamos negociando, no les puedo adelantar mucho, pero es un esquema particular, un esquema mixto en el donde la universidad no quiere ir en un negocio conjunto con este potencial interesado, pero en donde sí se están incluyendo aspectos vinculados a asistencia técnica, asesoría, temas que de alguna manera permiten que la universidad mantenga un control y genere más ingresos en el tiempo, además de la mera transferencia de esta patente. Como le digo, las alternativas son múltiples y va a depender del tipo de tecnología, va a depender del titular de la patente. Hay inventores, hay empresas que tienen la capacidad de invertir y meterse en una empresa conjunta con un potencial interesado. Hay algunas empresas que deciden ser las que exploten directamente sus inventos. Clientes nuestros lo han hecho. Estamos en otro caso de transferencia mixta de tecnología en donde la empresa parcialmente va a seguir explotándola, pero requiere un socio que sea quien apalanque este proceso y lo ayude a abrir mercados. Es complejo, pero cada análisis depende del tipo de tecnología, de quién es la contraparte también. Parte del esquema es buscar cuáles serían los potenciales interesados. Son servicios específicos, distintos al mero registro de una patente. Y dentro de estos servicios ajenos, alejados al registro, se abre un abanico tan amplio. De manera referencial he listado algunos, pero en realidad los servicios son múltiples. Los han mencionado las personas que han precedido. Servicios de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva. Tenemos el caso de un cliente nuestro, una empresa local, una empresa de plásticos, que nos ha dicho: quiero que cada mes me envíes un reporte de todas las solicitudes de patentes presentadas por estas 3 empresas competidoras. Patentes, modelos y diseños. No quiere más. Lo único que nos piden es un reporte detallado de las solicitudes presentadas por esas 3 competidoras. Hay otras empresas que nos piden boletines, que nos piden informes sectoriales, toda la tecnología en un campo determinado. Patentes en el Perú, patentes en la región. Empresas peruanas que quieren saber cómo van los mercados de la región. Empresas que exportan Colombia, Chile, normalmente en la comunidad andina, y nos piden reportes mensuales para determinar cómo se están moviendo esos mercados y poder tener certeza de la exportación de sus productos, pero también nutrirse de lo que los competidores vienen haciendo. Servicios de gobernanza en materia de PI, diseño de políticas de administración, gestión de la propiedad intelectual. Hemos trabajado con otra universidad local también estos servicios. Lograr generar una estructura interna en la propia universidad que permita que ellos puedan gestionar la propiedad intelectual a través de un esquema que ya otras universidades lo han adelantado. La Católica nos ha contado su experiencia. Lamentablemente no todas las universidades han logrado ese avance. Hay una necesidad de servicios específicos en ese tema, incluyendo la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual. Hemos trabajado un estatuto de propiedad intelectual recientemente, muy particular para una universidad pública en el Perú, local.
requieren también formación de capacidades. Apoyo, por ejemplo, en la generación de unidades de propiedad intelectual en universidades, o potenciar las capacidades de empresas. Tenemos el caso de una empresa media peruana, de media para grande, que tiene un área de investigación y desarrollo muy importante, que desarrolla tecnología y que requiere por primera vez comenzar a conocer de fondo los temas de propiedad intelectual, muy vinculados a su rubro, a su negocio. Y es trabajo de formación, de capacitación, de generación de capacidades al interior de esta misma empresa. Formar a sus técnicos, ayudarlos en que armen una estructura interna que administre y maneje sus temas de patentes. Asesoría en procesos para obtener fondos concursables. Hablamos de este nuevo escenario y hay muchas instituciones, algunas universidades, que nos piden apoyo para asesorarlos en el proceso de obtención de fondos concursables de los distintos que han salido. Trabajamos en uno último para los centros de excelencia, que Concitec convocó una alianza entre Universidad Peruana, Centro Internacional de Excelencia y empresas locales, con fondos públicos, pero cofinanciados, además con aporte empresarial. Hemos trabajado asesorándolos directamente, no en trámite de patentes, no en búsqueda de patentes, sino en temas de armar, cumplir, llevarlos de la mano para que logren cumplir todas las exigencias de este proceso. Eso implica ordenar internamente, trabajar directivas, reglamentos, formatos, en todos los aspectos en materia de propiedad intelectual. No solo los más importantes, la distribución de regalías, sino cómo van a interactuar estas instituciones en el manejo de sus activos y los que se puedan generar en el futuro. Es un tema complejo. Es uno de los casos que hemos apoyado. Estos reportes, Freedom to Operate, ya lo dijeron, libertad para poder... No, es en realidad un reporte de no infracción. Es muy solicitado por empresas peruanas. Consultoría en general. Son los servicios de manera referencial. Son múltiples los temas que se vienen dando en este nuevo escenario, y que lamentablemente no todos las firmas tradicionales están en la capacidad de brindar. Yo le comentaba a Melissa que estaba algo sorprendido. Ahora no solo tenemos competencia en los estudios tradicionales, en las transnacionales, sino también en las universidades. Y que es bueno, también. Eso significa que el mercado está creciendo realmente. Y fue en broma, porque en realidad lo que se ve claramente es que se abre un esquema de colaboración, un esquema de complementariedad de servicios. Trabajar de la mano. Melissa me cuenta que sus principales clientes son precisamente estudios de abogados, que no tienen capacidad instalada para ver aspectos técnicos. La universidad les presta sus servicios. Entonces, lo que quiero con estos ejemplos es mostrar cómo es que este nuevo escenario nos abre a retos distintos. Y estos retos exigen un nuevo modelo de negocio que rompa el servicio tradicional en materia de patentes. ¿Cuáles son las características de este nuevo negocio, de este nuevo modelo de negocio? Tiene que estar preparado para responder estas nuevas exigencias del mercado. El punto de partida es entender y saber diferenciar cuáles son las distintas necesidades, cuáles son las distintas idiosincrasias, concepciones, cuáles son las diferentes estructuras que existen entre los potenciales usuarios de estos servicios. Las universidades, cuyas necesidades, idiosincrasia, estructura, organización es distinta que la de una empresa, y por ende los servicios no pueden ofrecerse de la misma manera. No pueden pretender encasillarse y ofrecerse como si fuera un paquete preconcebido. Hay que saber responder e identificar estas características particulares, ¿no? En una propia universidad,
no es lo mismo un servicio que se le brinda a una universidad pública, a una universidad privada. Existen diferencias entre el interlocutor y eso es lo que hay que saber entender y diferenciar. Lo que se busca es un enfoque de servicios que se adapte, que sea moldeable, que pueda permitir satisfacer necesidades en cada uno de estos agentes, de estas realidades. Gracias. Súper flexible, abierto a brindar servicios a la medida. Importantísimo. Tener la capacidad de poder brindar servicios a la medida. Este nuevo modelo de negocio exige que los proveedores de servicios sean un aliado en estos esfuerzos de generar una cultura de patentes. ¿Y cuál es el mensaje? Mientras más cultura, mientras se dinamice más el mercado, mientras más agentes decidan acudir al sistema de patentes, todos nos vamos a beneficiar. Hay que ser conscientes que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo. Los servicios no deben estar orientados a concebir la propiedad intelectual como el gran objetivo, ¿no? Hay que entenderla como una herramienta y armar estructuras de servicios, de asesoría, que la utilicen como herramienta, no como fin. La gran conclusión es, y con esto termino, en este nuevo modelo de negocio, lo que interesa, lo que importa no es el volumen de solicitudes de registro, que era lo que antes era el elemento central. Tampoco esa cifra tan alta que se puede cobrar por una asesoría en donde no existen muchos competidores, en donde son pocos los que pueden brindar esa asesoría especializada. El negocio está en generar valor, lo dijo Melissa. El negocio es generar valor. El negocio es conseguir que los innovadores locales sean exitosos, porque en la medida que ellos sean exitosos a partir de la asesoría que le brindes, tú vas a ser exitoso. Quizás no ahora, pero en un momento. Entonces, la idea es dinamizar el mercado, lograr que los agentes puedan obtener los beneficios que el sistema de propiedad intelectual, que el sistema de patentes ofrece, que esos beneficios realmente los ayuden a generar valor y que todos los proveedores de servicios puedan apoyar en este proceso y beneficiarse a la larga de lo que esto implica. Un mercado más dinámico, con más actores, pero con muchísima más demanda. Entonces, reiterando esa pregunta que hice en un momento de si los abogados teníamos mucho que ver en el tema de no haber respondido, no estar preparados a brindar servicios adecuados a esta nueva realidad, es cierto, esto es un negocio, pero nuestro negocio real está en conseguir que los innovadores locales ganen muchísimo dinero, sean exitosos, tengamos casos de éxito, porque solo así se va a un poco consolidar esta rueda, se va a generar lo que buscamos, el tema de servicios adecuados, utilización debida de las patentes y por ende beneficio conjunto. Con esto termino y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Bruno.